Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy vamos a hablar de un tema que es extraordinariamente importante para la vida y que a veces probablemente no lo tomamos tan en cuenta. Vamos a hablar de la voluntad. La voluntad, esa parte de la personalidad que es fundamental para mejorar nuestros hábitos, para cambiar nuestra forma de vida, para poder progresar. Tú, ¿qué tanta fuerza de voluntad tienes? ¿Tú sabías que la fuerza de voluntad puede ser entrenada y fortalecida así como si fuera un músculo? ¿Sabes cómo educar a tus hijos para que tengan fuerza de voluntad? ¿Qué problemas de voluntad tienes? Comunícate con nosotros a los teléfonos 38 11 36 4 y 38 11 04 15. La voluntad, desde luego, es un aspecto más de la personalidad. Estamos en esta temporada hablando de los diferentes aspectos de la personalidad, cómo construir una personalidad, y hemos visto diferentes aspectos. Hablamos de la seguridad básica y qué complejo es el desarrollo de una mala seguridad y de qué forma esto nos va generando una gran inseguridad y problemas en el manejo de nuestra vida. Estuvimos viendo el manejo de la disciplina, qué importante es. Estuvimos viendo el enojo como una fuerza importante que también, igual que la voluntad, tiene que ser asociada a la creatividad, porque si no, no vamos a poder manejarla bien. Y ahorita estamos hablando de la voluntad. Estamos viendo cómo una personalidad se va construyendo a través de diferentes elementos. Como si cada uno de estos elementos fuera un ladrillo, fuera un tabique que nosotros vamos utilizando en esos cimientos para poder ir empezando a levantar el edificio de nuestra personalidad. Estos son los básicos, se van desarrollando desde la infancia. Y no quiere decir que si no se relacionaron o no se desarrollaron bien en la infancia ya nos quedamos atorados ahí. De ninguna manera, siempre tenemos la posibilidad de volver a trabajar en ellos, de volver a desarrollar adecuadamente nuestros recursos, de poder regresar a la seguridad para poderla trabajar. ¿Te acuerdas que veíamos qué importante era en la seguridad el manejo de los recursos y la aceptación, el que yo me pueda aceptar? Veíamos la disciplina, cuya una de sus partes más importantes tiene que ver con el manejo de las secuencias. Qué importante es esta parte. Y los hábitos. Cuando estas secuencias se hacen en hábito, podemos ir desarrollando la disciplina. Estuvimos hablando del enojo, que tiene que ver con esa parte del carácter que es y se manifiesta en el momento en el que un niño hace berrinches. Y estamos hablando de cómo esta parte de la voluntad es también parte fundamental de ese inicio de camino hacia formar la personalidad. La voluntad también tiene que ver y está muy relacionada con esta etapa de los 2 años, que es cuando hace su aparición el yo. La voluntad se manifiesta en el niño a la edad de los 2 años a través del berrinche. Sí, la voluntad tiene mucho que ver con el enojo, con el coraje por un lado, y por el otro lado la voluntad tiene mucho que ver con esos aspectos que significa persistir. Un niño cuando hace berrinche está persistiendo. Y puede el niño pasar 1 hora llorando emberrinchado porque no le compraron las papas y está mostrando su persistencia en tratar de lograr el objetivo. Y puede estar emberrinchado 1 hora, 2 horas, y podemos estar seguros que ese niño, a través de ese llanto, nos está expresando la fuerza de voluntad que tiene. Los padres, a veces sin darnos cuenta de esto, lo que queremos es bloquear, acabar con ese berrinche, que el niño ya no sea berrinchudo, que se vuelva un niño obediente, que haga las cosas. ¿Alguna vez te habías preguntado que al momento de querer convertir a tu hijo en un niño obediente,
estás golpeando su voluntad y sin darte cuenta probablemente le puedes mermar uno de los recursos más importantes para la vida? La voluntad no solamente es un aspecto más de la personalidad. Déjame decirte que en el 2011 hicieron una encuesta en la American Psychology Association y el objetivo era valorar el nivel del estrés en la población americana. Los resultados nos muestran algo que es extraordinario. Más de la mitad de los encuestados declararon que eran muy conscientes de que su estilo de vida no era saludable, que esto era lo que más estrés les producía. Es más, que sabían que el estrés, así como la ansiedad, eran sus peores enemigos. Sin embargo, afirmaban que no tenían fuerza de voluntad para iniciar cambios. No se sentían con ánimos o con estrategias adecuadas para mejorar su situación. En el momento en el que vemos esto, déjame decirte, nos damos cuenta de que la voluntad es fundamental, que una persona puede tener dificultades para poder manejar su vida, su relación con los demás, porque de alguna forma la voluntad es esa fuerza de la personalidad, esa energía dentro de nosotros que nos lleva a tratar de establecer cambios. Si no logramos cambiar en nuestra vida, el resultado que vamos a seguir teniendo es el mismo. ¿Recuerdas aquella frase? Locura es pensar que haciendo lo mismo vamos a tener diferentes resultados. Tenemos que aprender a cambiar. Comunícate con nosotros a los teléfonos 38 11 3064 y 38 11 0415. ¿Tienes problemas de voluntad? ¿Cuáles son los principales problemas de voluntad que muestras? ¿Sabes cómo educar a tus hijos en la voluntad? En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, qué bueno que siguen con nosotros. Estamos desarrollando el tema de la voluntad. A veces no tenemos claro qué es lo que la voluntad significa, tenemos ideas muy equivocadas de diferentes cosas de la voluntad. Es más, incluso puede que nosotros mismos nos hayamos visto en una situación así como de que en ocasiones nos falte la fuerza de voluntad por completo. Es como si no pudiéramos oponernos a las cosas que se van dando en la vida y cómo se van haciendo. Desde luego que la voluntad puede ser esa energía interna, esa energía que tenemos en el estado de ánimo, en la motivación, y que nosotros ponemos como esa fuerza para tratar de lograr un objetivo, lograr un lugar al que nos pusimos. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres de las personas que no terminan lo que empiezan? Desde luego te falta fuerza de voluntad. Te cuesta trabajo empezar un proyecto y lo vas posponiendo una y otra vez usando cualquier justificación al fin que no urgen, no es tan importante, lo puedo hacer después y vas posponiendo hacer las cosas. Vas posponiendo también para poder ponerte a dieta, empezar a hacer ejercicio o posponiendo para desarrollar un nuevo hábito, desarrollar el hábito de leer, acostarte y levantarte temprano que puede parecer tan fácil. Disminuir las horas de ver televisión para empezar a desarrollar una actividad más productiva. Desarrollar el hábito a lo mejor de sentarte a la mesa para poder platicar con tu familia y poder hablar y platicar y que a lo mejor no tienes claro cómo lo haces. Desarrollas la excusa para decir es que no tengo el tiempo y entonces pues ni modo no pude terminar en vez de decir a ver, en el momento en que empiezo algo, recuerdas que hablábamos de la disciplina, completar las secuencias. Puedo suspender una secuencia, pero eso no quiere decir que terminó y no quiere decir que ahí se acabó, sino tengo que proseguirla después y tener claro cómo hacerlo. ¿Eres de las personas que te cuesta mucho trabajo crear nuevos hábitos? Déjame decirte que los nuevos hábitos son la esencia del éxito. Son la parte que es fundamental para que una persona pueda lograr el éxito en lo que haga. Desde luego que tenemos que ir empezando en esto crear nuevos hábitos, tener siempre la capacidad para poder ver claramente hacia dónde vamos a dirigir nuestra energía y saber hacia dónde vamos a poner la voluntad. Por ejemplo,
Te puedes proponer empezar a hacer ejercicio. Sabes que es importante, sabes que te has descuidado, a lo mejor has subido algo de peso, y entonces empieza la primera semana. Y luego a la segunda empieza a fallar, y en la tercera semana fallas, y el día que fallaste resulta que ya no te vuelves a levantar ni para ir al gimnasio, ni para hacer ejercicio, ni para correr, ni para practicar el deporte que te habías propuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Te das cuenta cómo la mayoría de las personas en el año nuevo, como parte del año nuevo, se proponen una cantidad enorme de cosas? Déjame decirte que la gran mayoría de las personas no logran ni siquiera 2 meses con ese nuevo propósito. Una de las cosas importantes de la voluntad, desde luego, es saber cómo posponer el placer inmediato a la responsabilidad. El éxito es de las personas que saben posponer el placer y orientarse a la responsabilidad. Cuando una persona se deja llevar por el placer inmediato, es la persona que va probablemente a posponer, a no terminar lo que empieza, a sentirse cansado, a no saber cómo hacer las cosas, a dejarse llevar por la pereza, a dejarse llevar por lo fácil. Y en ese momento, probablemente, están dejando que su vida se vaya sin saber exactamente hacia dónde. Las personas que posponen, que es una de las cosas también o de los problemas más importantes de la voluntad, podemos utilizar las excusas que quieres. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo, y entonces vamos posponiendo. La voluntad, recuerda, es la capacidad del ser humano de tú a ti mismo, determinación, estar determinado, decidido, para llevar aquello que aparentemente mi inteligencia me presenta como algo bueno, importante. A veces no tengo claro esto, pero lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de que normalmente nuestro ser trata de buscar lo bueno, el bien en nuestra vida. Y la voluntad es la fuerza que ayuda a superar cualquier obstáculo para finalmente poder lograr ese bien. Si nosotros no tenemos voluntad, déjame decirte que tu vida se va a ir llevando como cuando disparas esa bolita al pinball y va dentro de la máquina rebotando en las cosas que se presentan. Así tú vas a ir rebotando en las cosas que se presentan en tu vida mientras no tengas una buena fuerza de voluntad. Desde luego que no es nada más quedarse con esta parte, porque la mayoría de las veces no alcanzamos a ver lo que pasa en el momento en el que no tenemos fuerza de voluntad. Tenemos claridad de que hay dos facultades importantes en el hombre que consideran superiores. Una es el entendimiento. El entendimiento es la capacidad de una persona de darse cuenta de las cosas. Y una persona con entendimiento es la persona que se da cuenta cuántas de las cosas que estoy haciendo me están generando problemas en la vida. Y la segunda, que viene inmediatamente después de esta, es la voluntad, para poner en acción mi energía y tratar de cambiar aquello que en mi vida me está generando un problema. Si yo no entiendo que estas dos fuerzas fundamentales deben de formar parte de mi personalidad, probablemente quede completamente al garete, sin saber a dónde se va mi vida, y probablemente a expensas de mis propios instintos. Y el fracaso es lo que me espera. Comunícate con nosotros al 3811 364 y 3811 0415. Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida, con el Dr. Echegaray, por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado, porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por compartir conmigo en este manual de vida. Gracias por acompañarme en este camino, desde tu automóvil, en tu hogar, y construir juntos tu manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice: ¿cómo tener fuerza de voluntad cuando una persona ha sido alcohólica por años? Déjame decirte que tenemos que dividir, y en nuestra vida hay una cantidad enorme de actos. Y las acciones que tenemos pueden ser acciones voluntarias y acciones
voluntarias. Porque muchas veces creemos que la voluntad es exclusivamente el acto referido a hacer un esfuerzo para lograr un objetivo. Piensa que los actos voluntarios tienen que ver con que la conciencia está ahí presente para que las personas podamos lograr algo. Una persona que se va moviendo hacia el alcoholismo es como que estas acciones no son completamente voluntarias. Decíamos antes del corte que el entendimiento y la voluntad van de la mano, y una persona que tiene entendimiento probablemente nunca se prestaría a deslizarse, ir cayendo en esta parte para llegar a una adicción. A veces sí no tenemos claro esto, pero una persona que va caminando en una adicción es como si él pensara que al consumir el alcohol o la droga está sucediendo algo bueno. Esto bueno probablemente tiene que ver con que él cree que en el momento en el que se siente estimulado por el alcohol, que se vuelve un poco más sociable, más expresivo, empieza a contar chistes, se siente mejor, él cree que el alcohol está haciendo un bien y entonces empieza a desarrollar el alcohol hasta que probablemente con el tiempo va desarrollando una adicción. O probablemente se siente triste y el alcohol es el estimulante que hace que a lo mejor él crea que se siente mejor. Cuando nosotros pensamos en el entendimiento, desde luego que no hay allí un entendimiento. Y cuando una persona cae en manos del alcohol, el alcohol se convierte en una adicción. Y en el momento que enfrentamos una adicción, las personas directamente por la voluntad no pueden salir del alcoholismo. Necesitan ayuda, necesitan guía, necesitan soporte. De las instituciones que más ayudan a las personas a salir del alcoholismo está desde luego Alcohólicos Anónimos. Ellos parten de un primer principio y es partir del principio de que mi vida se ha vuelto ingobernable y necesito de un poder superior que me ayude. Y entiendo que en este poder superior es cuando la persona finalmente se da cuenta en un acto de humildad que no va a poder hacerlo solo y que necesita ayuda. Y en AA lo que hacen es establecen grupos y que a través de los grupos la persona se vaya apoyando. Que incluso los alcohólicos puedan darse apoyo unos a otros para que puedan seguir. Pero cuando nosotros decimos una persona que lleva años de alcohólico, ¿cómo puede desarrollar la voluntad? La voluntad mínima, en este caso, primero es acudir al grupo. En este caso, la voluntad mínima es cuando menos reconocer que él solo no puede contra el alcohol. Pero para esto necesita haberse dado cuenta de que tiene un problema de alcohol. ¿Se han dado ustedes cuenta cuántas personas alrededor tienen un problema de alcohol y no saben ni siquiera que lo tienen? ¿Creen que beben porque les gusta el alcohol y nada más? Cuando nosotros pensamos en esta parte relacionada de la voluntad, entendimiento y voluntad es lo que debería de gobernar nuestra vida. Si yo no tengo un entendimiento claro, entonces yo creo que a lo mejor cuando me enojo y me peleo con alguien, creo yo que estoy haciendo lo correcto porque no me dejé. Ese entendimiento es absurdo porque no me doy cuenta de que cuando aplico violencia a tratar de resolver algo, voy a llegar a un resultado más terrible. Eso no es resultado y no es producto del entendimiento. Es casi un acto involuntario donde el niño berrinchudo, que está probablemente dormido dentro de nosotros, despierta para hacer un berrinche, una pataleta y destruir, golpear. Esto no es entendimiento. Las personas para poder caminar en nuestra vida necesitamos el entendimiento. ¿Qué es lo que en mi vida me hace bien? ¿Qué es lo que va haciendo que las cosas que voy viviendo me hagan cada vez mejor? Una persona que va caminando el éxito es la persona que se da cuenta, esto me está costando trabajo, estoy posponiendo cosas, no termino lo que empiezo. Tengo adicciones al juego, probablemente hábitos, muy malos hábitos que hacen que no sepa cómo concentrarme, cómo manejar las cosas bien. Hábitos que a lo mejor no nos hemos dado cuenta y nos quedamos cuando llegamos en la noche viendo una pantalla de televisión, una película, es cuando nos sentimos libres y probablemente nos estamos acostando después de la 1 de la mañana, siendo que en la mañana nos tenemos que levantar a las 7. ¿Imaginas qué va a pasar eso en tu carácter? Y creemos que no tenemos la voluntad. Trabajar la voluntad es empezar a trabajar primero en el entendimiento y después ir moviendo otro tipo de cosas.
Un anónimo se comunica y nos dice: ¿cómo trabajo en nuestra fuerza de voluntad, doctor? Gracias siempre por sus consejos, gracias por comunicarte. Y desde luego que una de las cosas importantes es, nos damos cuenta entonces que hay acciones voluntarias y acciones involuntarias. Las acciones voluntarias son las que no las hacemos porque necesariamente queremos. Son resultado de diferentes cosas y podemos hablar de que estas acciones involuntarias pueden ser por coerción, por presión, por amenaza y hacemos algo que no queremos. Vámonos a aquellas partes en las que aparentemente son resultado de nuestra voluntad. Hay acciones voluntarias que deberían estar relacionadas con el entendimiento y acciones involuntarias, que aunque nadie nos está obligando, nuestros instintos nos están presionando y empujando para poder accionar en esa parte. Tenemos que aprender a descubrir cuáles son las acciones involuntarias que tenemos para ir trabajando con ellas. Para poder aplicar la voluntad, déjame decirte que la voluntad puede tener fases. La primera fase tiene que ver primero con elaborar un objetivo. Un objetivo, algo a conseguir. Y tienes claro que esto solamente se puede hacer cuando utilizas el entendimiento para poder dirigir esto hacia dónde debemos de dirigirnos. Si yo no tengo entendimiento y no tengo claridad, no sé a dónde ir. Hay muchas personas que no saben lo que quieren, pero sí saben lo que no quieren. Esas personas no pueden usar la voluntad. Una persona que utiliza la voluntad es la persona que sabe cómo decirse no a sus instintos para poder desarrollar otras cosas. Y tú puedes empezar a ejercitar la voluntad tan simple como cuando tú tienes un pastelillo que te quieres comer y en ese momento tú lo que dices es: me voy a esperar 1 hora para comérmelo. Y el momento que te puedes esperar 1 hora, 20 minutos, 15, tú te propones y dices: voy a esperarme, estoy ejercitando mi voluntad. Me lo voy a comer, pero voy a esperar en él. Estás practicando tu voluntad cuando dices: el día de hoy me voy a acostar a las 11 de la noche. Tienes que tener el objetivo claro. Y el objetivo claro es: a las 11 voy a apagar todos mis aparatos, me voy a ir a dormir. Y en ese momento, cuando llegan las 11 de la noche, tú puedes poner la alarma de tu teléfono que suena y en ese momento apagas todo lo que tienes y haces tu rutina. Te lavas los dientes y entonces te dedicas ahora sí a preparar la secuencia de cómo te vas a dormir. En el momento en el que tú puedes lograr esto, al principio te das cuenta de que hay una lucha dentro de ti. Una lucha entre una parte tuya que quiere seguir el hábito que te propusiste y otra parte tuya que quiere seguir en la acción que estaba. Quiere seguir viendo la televisión porque está a gusto, porque está cómodo. Es como si hubiera ahí alguien, un demonio que está en los controles de tu voluntad y que te está llevando a que quieras seguir viendo la televisión, a que quieras seguir estando tranquilo, a que quieras seguir en paz. Por eso lo que decimos es: el principio de la autoestima es el uso adecuado de la palabra no. Y no solamente es el uso adecuado de la palabra no a los demás, que es una parte muy importante, sino también saberme decir no a mis instintos, a la parte que de repente quiero hacer porque creo que me voy a sentir cómodo. Cuando yo aprendo a utilizar el entendimiento más la voluntad, en ese momento voy a lograr una verdadera libertad en el accionar. Mientras yo no tenga un entendimiento claro, puedo usar la voluntad para cosas que pueden ser incluso terribles en mi vida y me van a llevar a cosas graves. Cuando yo puedo aplicar ese entendimiento y lo sumo a la voluntad, el resultado es la libertad de acción. Y cuando tengo un buen entendimiento que voy mejorando con el tiempo, el resultado va a ser el éxito en mi vida. Si no tengo claro esto, entonces no me doy cuenta cómo voy a manejar mi vida a través de este entendimiento y de esta voluntad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. No te vayas. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora. Queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos manejando el tema de la voluntad. Y en esta voluntad vamos a tratar de hablar de algunas conclusiones que son importantes considerar.
Tenemos claro de que hay actos voluntarios, resultado de la voluntad, y actos involuntarios, resultados no de la voluntad, sino del impulso. Y así también como hay personas conscientes e inconscientes, hay actos conscientes y actos inconscientes. Lo primero que tenemos que tener claro es que una persona consciente es una persona que tiene un mínimo de entendimiento para poder discernir, saber la diferencia entre hacer algo que le conviene o hacer algo que no le conviene. Una persona que se maneja en la inconsciencia es la persona que probablemente lo único que alcanza a ver es el bien inmediato. Está ahí una copa y me la tomo. Está ahí un pastel, me lo como. Está ahí y entonces lo único que ven es el resultado inmediato. Pues me echo otro cigarrito, mira tan buenos que están. Uno puede pensar que es un acto consciente y voluntario, pero no nos damos cuenta de que es un acto inconsciente e involuntario, resultado de la adicción, resultado de aquello que él no ha logrado ver. Todos tenemos demonios dentro de nosotros que tenemos que vencer. El vencer, el redimir esos demonios, no significa nada más luchar con ellos, sino tener claro hacia dónde queremos dirigirnos. Lo primero que necesitamos para aplicar la voluntad es poder lograr un objetivo resultado del entendimiento, algo que nos ayuda a sentirnos bien, algo que nos ayuda no solamente a sentirnos bien así, sino algo que nos va a ayudar a mejorar en la vida, algo que nos ayude a ser cada vez mejores nosotros. El segundo punto sería la deliberación. En este paso podemos analizar las ventajas y los inconvenientes para saber si me conviene o no desarrollar esa acción, y entonces cuando realmente veo que este objetivo es algo bueno y valioso para mi vida, en ese momento empieza a aparecer la motivación. Ya tengo un objetivo y a través de este diálogo interno empiezo a encontrar la motivación. Y después viene finalmente la decisión, que es el momento en el que yo me propongo lograr lo que estoy haciendo. Y entonces, desde luego que la voluntad es la que guía esta decisión para llegar adelante la acción o no. Y el cuarto punto, desde luego, es el logro del objetivo, completarlo, que es una parte fundamental. Sin esta parte no vamos a lograr nada. Agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. ¿De qué nos sirve la libertad si no desarrollamos la capacidad de hacer lo que nos proponemos? ¿Creemos que somos verdaderamente libres simplemente porque respiramos y nos movemos? Pero también podemos pensar de qué sirve tener voluntad si no hemos desarrollado un entendimiento sano para saber lo que es mejor para nosotros. Un niño ve un bien inmediato al comerse un dulce, al comerse unas papas. Un adulto mira el todo, el camino y el resultado. Y entonces se lanza a abrazar el éxito máximo que es su desarrollo personal. El verdadero sabio es el que logra controlar sus impulsos para lograr convertirse en él mismo. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.